Buenos días. Hoy vamos a ver un ejercicio de plan agregado de la estrategia mixta. Y para eso tenemos este ejercicio de una empresa que fabrica envases termoformados y la gerencia de operaciones quiere elaborar un plan agregado de producción para 4 trimestres y va a solicitar un plan mixto. Tenemos la proyección en unidades para el trimestre 1, 2, 3 y 4 y tenemos los pedidos comprometidos también en unidades y nos dan la cantidad de días productivos. Tenemos el inventario inicial de 1.600 unidades disponibles al comienzo y inicialmente tenemos 76 personas. Vamos a demorarnos 4 horas en fabricar una unidad y tenemos datos de lo que son los costos y las horas de trabajo. Entonces, vamos a elaborar este plan agregado. Tengo los mismos datos acá de los costos por hora y las horas que se demora en realizar. Y tenemos lo que son em, los datos que vamos a calcular. Estos datos que están acá son los mismos que copié acá de las unidades. Entonces, debemos de definir las necesidades netas en unidades que vamos a utilizar. Siempre debemos utilizar la mayor cantidad de esos dos, o sea, o el máximo de esos dos, porque en caso de que las proyecciones, por ejemplo, son 8.800 y los pedidos comprometidos son 9.000, nos va a faltar unidades. Entonces debemos apostar siempre a lo más posible, cosa de que no falten. Para eso podemos copiar textualmente o podemos utilizar una función de máximo entre los dos números. Y esta fórmula yo la puedo arrastrar. En caso de que tengamos muchos trimestres o muchos periodos, es conveniente usar eso. Entonces aquí seleccionamos el máximo de. Luego, los días productivos los tenemos de acá. Entonces los vamos a copiar. Bien. Y inicialmente dice que comienza con una dotación de 76 personas, que sería esta. Los números de trabajadores requeridos los vamos a calcular con una fórmula que es esta, que sería las horas... No, esta no, esta. Los números de trabajadores van a ser la producción que tengamos menos el inventario inicial, que sería lo que vamos a producir. Y eso lo vamos a multiplicar por las horas y lo vamos a dividir en los días por jornada, que en el fondo los días productivos por la jornada diaria, o sea, como cuánto dura, nos van a quedar en horas y con el larga nos quedan en horas. Por eso lo hacemos así. Que en el fondo esa parte es una conversión de unidades. Entonces tomamos la producción de plan de necesidades de unidades netas menos el inventario inicial, que aquí todavía no pasamos nada de inventario inicial, y eso lo vamos a multiplicar por las horas que tenemos acá. Tiempo de fabricación de este producto, 4 horas. Y lo vamos a dividir por los días productivos que tenemos, que son 60 y lo vamos a multiplicar por lo que dura una jornada laboral, que serían 8 horas. Ya, ahora, el inventario inicial nos faltó copiarlo, que para el trimestre uno son 1.600 unidades. Entonces ahí nos va a dar, vamos a ponerle paréntesis porque no me está funcionando. Vamos a fijar la cantidad de horas, que van a ser siempre las mismas, cosa de arrastrar la fórmula. Y ahí sí. Nos quedaron 66,7 trabajadores. En el fondo son 67. Ahora, em, en el número de trabajadores confirmados, lo que vamos a hacer es establecer como la estrategia que vamos a usar. Y aquí tenemos que considerar qué es lo que nos están pidiendo.
Sí, por ejemplo, este número de trabajadores que estamos calculando, estuviéramos haciendo una estrategia de casa, deberíamos seguir estos números, pero obviamente aproximados hacia uno más porque no podemos tener 108,2 personas. Si vamos a usar una estrategia de nivelación, lo mismo. En este caso vamos a usar una estrategia mixta. La dotación inicial es 76, que esa viene definida por el ejercicio. Y estos acá los definí yo. ¿Qué hice con estos? Que si tenía 100, en el fondo cuidé que los trimestres tuvieran poca alza o poca baja, o sea, fueran lo más estables posibles. Porque si se fijan, de 66 a 100 debería contratar cerca de 40 personas. Entonces, la contratación es mucha. Después contrato 25. Y después hago un despido como más o menos masivo. Entonces, como yo no voy a estar siguiendo la demanda y no la voy a estar nivelando, voy a mantener una estrategia más o menos pareja, más o menos equilibrada, donde la cantidad de contratación y despidos sean poquitos. Y voy a, dependiendo de las unidades que necesito fabricar, voy a ajustarlas después con la cantidad de unidades que voy a subcontratar y con las horas extras que voy a realizar. Y así voy a ajustar cumplir esta necesidad bruta que tengo que cumplir. Entonces, estos tres números los definimos de esa forma. Luego, considerando eso, vamos a calcular la contratación y despidos. O sea, cuántos de aquí vamos a contratar y vamos a despedir porque lo vamos a usar después como un costo. Inicialmente, entonces dijimos que íbamos a dejar los 76 personas. Y eso quiere decir que lo que tenemos lo vamos a restar con lo inicial que tenían, que eran 76. ¿Podría no haber definido el 76 como el primer trimestre? Sí. Pese a que dice que antes la empresa parte con 76 personas, yo pude haber dicho ya, voy a partir yo mi trimestre con 80. Y voy a contratar 4. Voy a dejarlo tal cual. Y luego los 82 menos el 76. El 88 menos el 82. Está mal. Luego me carga cuando se voy al Excel. Ya. Si se fijan, aquí tengo 6 personas contratadas y 4 despedidas. Y eso después lo vamos a asociar a un costo. Luego, las horas de trabajo disponibles, vamos a utilizar esta fórmula. Plantilla es lo que vamos a usar como las horas que se programan, digamos, en la planificación, por los días productivos por la jornada. Entonces, el número de trabajadores que vamos a utilizar por planilla o por lo que estamos planificando debe ser esta que pusimos acá entera. Serían estas, las 76. No la que está en amarillo porque esa tiene números decimales. Luego, eso lo multiplicamos por los días y por lo que dura una jornada laboral. Esas son las horas de manos de obra que nosotros necesitamos para poder generar estos chanfles. No lo fijé. F4, ahí sí. Esas son las horas de trabajo que nosotros necesitamos para poder producir estas unidades. Luego, la producción en unidades va a ser esas horas que yo estoy usando para poder producir dividido en lo que me demora producir una unidad. También acá está como una fórmula. Horas dividido en las horas que sale una unidad. Pero esta parte es un poquito más o menos lógica, ¿no? 4 horas por cada unidad, por la cantidad de horas que estoy trabajando. Ahora lo voy a fijar. Y así la arrastro y tenemos la cantidad de unidades. Ya. Estas son las unidades que yo logro producir en una jornada laboral, con esa cantidad de personas que yo contraté, porque esto sale de las horas disponibles por jornada regular y eso sale de los números de trabajadores confirmados que aproximamos.
Ahora, la cantidad de trabajadores que necesitamos para llegar a producir estas unidades netas es mucho mayor, que son estos que están en amarillos. Como yo no los seguí, sino que uso una estrategia mixta, obviamente voy a producir menos unidades de las que debo. O sea, yo lo que estoy comparando es estos números que están acá, vamos a destacarlos con celeste, y este. Debo producir 9.600 y estoy produciendo 9.120. Entonces, esto es lo que deberíamos llegar a producir y esto es lo que estoy produciendo con lo que determiné de personal. Entonces, no vamos a ver obligados a producir o a completar esta producción con la subcontratación o con las horas extra. Para eso les dejé acá una secuencia que sería las producciones netas, luego vamos a usar el inventario inicial o el inventario que queda en stock, luego la producción regular, las horas extra y subcontratación. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es ajustar esta parte del inventario. Decíamos que el inventario inicial son las 1.600 unidades que nos dejaron. Luego, el inventario final lo vamos a calcular con todo lo que se produce, más el inventario, o sea, todo lo que tenemos como guardado por inventario, y le vamos a descontar la producción, porque la producción es lo que vamos a estar vendiendo. Entonces, tengo el inventario final va a ser lo que tengo en el inventario inicial, más lo que voy a hacer con jornada extra, más lo que voy a subcontratar, que aún no lo definimos, entonces en este caso eso es cero. Pero esas son entradas de productos que vamos a usar. En el fondo, el inventario final va a ser todo lo que entra menos lo que sale. Entonces, todo lo que va a entrar es lo que yo voy a producir en una jornada regular, más lo que voy a producir como jornada extra, más lo que voy a subcontratar. Y todo eso se lo voy a restar a lo que yo voy a vender, que sería mi plan de necesidades brutas, que serían los 9.600 para este trimestre. Entonces ahí me va a quedar cuánto yo voy a dejar en inventario final. Luego, lo que me queda de inventario inicial para el segundo trimestre va a ser lo mismo que quedó del final del anterior. Y así voy a comenzar. Y ahora puedo ajustar el inventario final. Se supone que esto lo vamos haciendo uno a uno. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, al arrastrar la fórmula nos damos cuenta de que por el trimestre, con todo lo que yo subcontrato, con todo lo que yo hago horas extra, más lo que yo produzco, no llego a cumplir la demanda ni siquiera considerando el inventario del mes anterior, o sea, del trimestre anterior. Me faltan todavía 2.076 unidades. Entonces, yo voy a determinar subcontratar o producción extra. Para eso, yo, por ejemplo, para este caso voy a determinar una producción extra de 2.000 y una subcontratación de 76. Y el objetivo de definir estos números va a ser que el inventario quede en cero. Ya, porque queremos cumplir la demanda. Ese va a ser nuestro objetivo. Y vamos a dividirlo así. Luego que definimos la producción regular, que es lo que teníamos acá, usamos el inventario para suplir, luego la producción regular y ya no nos alcanzó. Entonces vamos a usar horas extra y subcontratación. ¿Podría haberlos definido como las 2.076 como horas extras? Sí, todo va a depender de la política que ustedes más o menos escojan y la justificación que ustedes hagan. Eso en este caso va a estar asociado al costo, porque no es llegar y producir 2.000 unidades o 2.076. El costo de producción de horas extra, por ejemplo, sería tu, eh, hora extra, hora en jornada normal. em, Deberíamos considerar lo que cuesta romper el stock. Por ejemplo, si nos quedamos en negativo, eso sería una penalización, un costo, que es lo que teníamos antes de subcontratar, porque a lo mejor antes de hacer esta subcontratación, en vez de ponerle aquí los 2.000, ya no vamos a subcontratar, esos 2.000 lo tenemos que pagar como quiebre de stock. Entonces, a lo mejor esa estrategia es mejor que estar subcontratando. Es una suposición que es poco probable que pase. Luego deberíamos considerar si subcontratamos cuesta 200 unidades y a lo mejor es más barato que pagarle a alguien por horas extra. A lo mejor es más caro. Entonces, esas cosas debemos eh, considerar. Por ejemplo, el costo de extra son 10 pesos y el costo regular son 6 versus los 4 de subcontratar. Entonces, a lo mejor el costo de subcontratar es mucho menor. Y así.
Bueno, eso lo vamos a ver con los costos después. Luego, entonces, vamos a considerar el inventario inicial del trimestre que sigue, lo que queda del anterior, que serían cero, y vamos a volver a arrastrar. Ahora tengo 4.000 unidades que debemos abastecer. Entonces, en este caso, voy a definir una producción de jornada extra de 2.180 unidades y voy a subcontratar 2.508. En este caso, voy a estar subcontratando mucho más de lo que estoy generando por horas extra. Y si se fijan, el pic de nuestra demanda bruta o nuestra demanda neta, el trimestre 3 es el mes más fuerte, o sea, el trimestre más fuerte. Y yo decido subcontratar la mayoría. Vamos a volver a considerar el inventario que queda para el próximo trimestre, que en este caso sigue siendo cero, y vamos a volver a arrastrar. Nos quedan 1.488 unidades. Para este caso, yo decido no subcontratar, sino que voy a usar todos mis trabajadores con horas extra. En este caso estoy suponiendo por el ejercicio que no hay ninguna limitante de producción de horas extra. Si el ejercicio puede decir que tenemos un máximo de 1.000 horas extra porque no hay personal, entonces podemos decidir el máximo de horas extra y luego subcontratar toda la diferencia. Ya ahora sí tenemos el inventario en cero, entonces no tenemos quiebre de stock y logramos generar la producción total para poder cumplir. Entonces, ahora que tenemos bien definido eso, podemos calcular los costos. Bien, entonces para poder asociarles un costo a todas estas horas, vamos a calcular esas unidades que tenemos en producción, porque la producción por jornada extra son unidades, y la vamos a multiplicar por las horas que nos sale fabricar cada unidad, que serían 4. Y eso nos da el total de horas que vamos a realizar de forma extraordinaria porque debemos pagar las horas por el costo estándar en una jornada extraordinaria, una jornada extra. Y aquí tenemos que fijar el valor de nuevo. Y ahí sí arrastramos. Esas serían nuestras horas extraordinarias que debemos hacer. Entonces ahora con todos estos cálculos y la forma lógica de lo que estuvimos viendo, vamos a determinar los costos. El costo de contratar va a ser la cantidad de personas que vamos a contratar. em, que, por ejemplo, en este caso no tenemos ninguna persona que vamos a contratar porque tenemos cero. Entonces, cero. Aquí vamos a contratar a 6 personas por el costo de contratar sería 1.900 por persona. Y este lo vamos a fijar para poder arrastrarlo hacia las 6. Ahora, acá tenemos 4 despidos. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el costo de despedir. Entonces, de 0 personas contratadas, aquí tenemos 0, 0, 0 despidos. Y aquí tenemos 4 despidos por el costo de despido, que en este caso vamos a tener que colocar el absoluto de el 4 para que nos dé un costo en unidades positivas. Ya, estas fórmulas también están acá. Luego, el costo de horas regulares de producción serían el- estas horas de jornada regular, las 36.000, por el costo de operación, que serían en jornada regular 6. 6. Y lo vamos a fijar. Bien. El costo de horas extra va a ser con las horas extras que acabamos de calcular. Aquí tenemos 0 horas extra, porque tenemos 0 subproductos o 0 subcontratación. Entonces tenemos el 0 multiplicado por el costo de horas extra, que serían 10. Hoy.
y lo vamos a fijar. Ya. El costo de subcontratar va a ser, de nuevo, solo donde subcontratemos, aquí tenemos cero. Entonces vamos a partir desde el segundo trimestre y el costo de subcontratar es 200. Luego el costo de ruptura de stock va a ser donde tengamos un stock negativo, en este caso no tenemos ninguno, entonces es cero. Pero si tuviéramos un stock, un inventario negativo, ahí tenemos un costo, una penalización. Em, lo que sí tenemos es un costo de inventario, porque, bueno, aquí lo junté, puedo haberlo separado, pero el costo de inventario sería, en el inventario final tenemos 1120 unidades y dice que hay un costo por mantener el inventario. Entonces, ese sí debemos pagarlo. ¿Qué sería el costo de mantener el inventario? 1 peso. Eso va a quedar igual. Y el costo total debería ser la suma de todos estos costos y serían los costos por trimestre. Si se fijan, el costo por trimestre el trimestre 3 es mucho mayor que los otros. Es el pic como del trimestre. Entonces, con esta estrategia, luego podemos volver a modificar algunos casos acá, por ejemplo, la cantidad que vamos a contratar o a subcontratar o a despedir y ver cuál es la mejor estrategia y quizás hacer un análisis de sensibilidad de esta estrategia. Ese es más o menos el proceder. Cualquier cosa igual me consulta.